Se llama Nazaret Castellanos y es neurocientífica. ¿Cómo estás, Nazaret? Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿En qué momento cambia este punto de vista con respecto al cerebro? Bueno, pues esto es una revolución que lleva aproximadamente unos 10-12 años, ¿no? Hubo un momento en que en laboratorios de diferentes partes del mundo empezaron a estudiar la influencia que tenían los órganos sobre la dinámica neuronal. Entonces empezaron a descubrir cosas que eran fascinantes, sorprendentes, revolucionarias para esa neurociencia que, como tú bien has dicho, era muy cerebrocentrista. Entonces se ha visto que los órganos mandan una serie de información al cerebro que el cerebro tiene que procesar e integrar y según la cual responder. ¿Y eso, y alguna vez te has fijado en qué postura o qué postura pones cuando miras el teléfono móvil? ¿Estás erguido o estás encorvado? Lo normal es estar encorvado, ¿verdad? ¿Cuál es tu gesto facial, por cierto, cuando lo estás mirando? No sé, leyendo WhatsApps o echando un vistazo a Instagram, por ejemplo. ¿Estás relajado, sonríes o por el contrario tienes el ceño fruncido? Bueno, estas preguntas son cosas habituales que hacemos todos los días, pero en las que uno parece que no cae, claro. Hasta que alguien te dice, bueno, ponte a reparar en ello, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque aunque no seamos conscientes, nuestro cerebro interactúa con el resto de nuestro cuerpo en muchas más formas de las que creíamos hasta ahora. Por ejemplo, si tengo cara de enfado al leer un mensaje de WhatsApp, mi cerebro interpreta que es que me siento así y activa ese mecanismo. Si me encorvo, que además esto suele ser muy habitual, se creerá que estoy triste y eso provocará que me fije más en las cosas negativas. Bueno, y es que resulta que ahora es el cerebro el que recibe información de todos los órganos y responde, y no al revés. Es decir, lo que siempre se ha estudiado como cerebrocentrismo. Bueno, es una manera diferente, ¿no?, de mirar el funcionamiento de nuestro cerebro. Un descubrimiento que está revolucionando el mundo de la neurociencia y que la persona que tengo sentada ahora a mi lado ha investigado a fondo y ha reflejado esta investigación en un libro que es La neurociencia del cuerpo, cómo el organismo esculpe el cerebro. Se llama Nazaret Castellanos y es neurocientífica. ¿Cómo estás, Nazaret? Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿En qué momento cambia este punto de vista con respecto al cerebro? Bueno, pues esto es una revolución que lleva aproximadamente unos 10-12 años, ¿no? Hubo un momento en que en laboratorios de diferentes partes del mundo empezaron a estudiar la influencia que tenían los órganos sobre la dinámica neuronal. Entonces empezaron a descubrir cosas que eran fascinantes, sorprendentes, revolucionarias para esa neurociencia que, como tú bien has dicho, era muy cerebrocentrista. Entonces se ha visto que los órganos mandan una serie de información al cerebro que el cerebro tiene que procesar e integrar y según la cual responder. ¿Y cuáles serían los órganos del cuerpo que más influencia, por decirlo así, tienen en el cerebro? El que más tiene es el corazón. El corazón. Absolutamente. El que más tiene es el corazón porque en cada pulso del corazón aproximadamente esa información del latido cardíaco tarda unos 200 milisegundos en llegar a ciertas estructuras del cerebro y las neuronas de esas estructuras tienen que responder al latido cardíaco. Esa respuesta del cerebro a lo que hace el corazón, que esto se llama potencial evocado por el corazón, es parte de los mecanismos que utilizamos para percibir el mundo. O sea, que percibimos en esa orquesta entre cerebro, corazón y el resto de los órganos, pero sobre todo el corazón. Es decir, que siempre pensamos que era el cerebro el que lo manejaba todo y resulta que no es tanto así. O también tienen mucho que ver otros órganos, como vemos, de nuestro cuerpo, que son los que le envían esta información al cerebro para que veamos el mundo de una manera determinada. Exactamente. Hasta ahora yo creo que habíamos pensado que el cerebro era la orquesta. Sí. No, la orquesta son todos los órganos. Lo que pasa es que el cerebro, incluso el director de orquesta. Exacto. Se sigue considerando al cerebro el director, pero la orquesta está en el cuerpo entero, no solo en la cabeza. Y la orquesta manda mucho, entonces, también, bueno, ¿no? Es la que hace la música de la vida. Qué bueno, el corazón, entonces. Pero y aparte del corazón, por ejemplo, el estómago, los intestinos, ¿no? Sí. La microbiota. Que ahora resulta que siempre se ha dicho que cómo es que el estómago o el sistema intestinal es un poco el segundo cerebro. Uh-huh. Pero, y esto, de hecho, se está demostrando con tus estudios que es así. ¿Por qué? Exactamente. Bueno, pues en el intestino vive esa microbiota, que es el conjunto de microorganismos que habitan allí, principalmente bacterias, y se ha visto que influyen en la dinámica neuronal y sobre todo en los factores de crecimiento del cerebro. Por eso fíjate qué importante la dieta en la infancia. Pero prestamos muchísima atención al intestino y nosotros lo que estudiamos más es el estómago.
estómago. Entonces el estómago emite unos ritmos que son muy lentos, medimos su campo eléctrico y vemos que esa función, ese patrón, esa ritmicidad del estómago está relacionado con los ritmos que genera el cerebro, que tan importantes son pues para la cognición, por ejemplo, los ritmos alfa cerebrales que necesitamos para prestar atención. Entonces hay un estudio de la Universidad de París que mostraba que el estómago influye más sobre el cerebro que el cerebro sobre el estómago. Y que lo que esté pasando en el estómago determina la cantidad de ritmo alfa que está generando el cerebro. ¿Me puedes poner algún ejemplo práctico? Pues mira, por ejemplo, estos ritmos tan lentos que emite el estómago lo hace cuando está vacío. Uh-huh. Pero en cuanto se llene, tiene que llevar a cabo su proceso, ¿no? De digestión. Exactamente, de la digestión. Este ritmo desaparece. Por tanto, pierde uno de sus marcapasos el cerebro. Por eso que es importante respetar también esos huecos, ¿no?, entre las comidas. Porque si no, tenemos trabajando el estómago todo el tiempo y el cerebro pierde mucha información, por decirlo así, importante. Exactamente. Lo que tienen los órganos son como marcapasos, que le van permitiendo a las neuronas, los miles y miles de millones de neuronas que tenemos en el cerebro, le va permitiendo alinearse. Entonces, por ejemplo, la respiración es uno de los grandes marcapasos que tiene el cerebro. Así como decíamos que el corazón es el órgano que más influye en el cerebro, la respiración es quizá el más importante porque es al que tenemos acceso de una forma más directa, inmediata. Tú no puedes regular, no puedes decir voluntariamente que mi estómago deje de hacer su proceso, pero sí que puedes empezar a respirar de una forma o de otra. En cada inspiración, lo que se ha visto, esto se ha medido con registros intracraneales, en cada inspiración, ¡pum!, las neuronas se alinean con el inicio de la inspiración. Pero si es nasal, si es bucal, no tanto. Por eso la respiración es importantísima que sea por la nariz, cuando estamos sentados, por ejemplo. ¿Inspirando y expirando por la nariz? Sobre todo la inspiración, porque al inspirar por la nariz, activamos una estructura que se llama bulbo olfativo. Esa estructura, aunque es muy pequeñita y siempre se pensó que era despreciable en el cerebro humano, pues se ha visto que está directamente conectada con el hipocampo, la estructura más involucrada en la memoria y con las emociones. Por tanto, la inspiración nasal, por ejemplo, vio el grupo de Celano, que eso se publicó en Journal of Neuroscience, que el momento en el que tenemos más recursos neuronales dedicados a la memoria es el momento de la inspiración cuando es nasal. Cuando es bucal, no tanto. Es decir, que la manera de respirar tiene mucho que ver con la memoria. Completamente, con la memoria, la atención y las emociones. Esto es la neuroanatomía de la respiración que publica por primera vez Stanford, que es uno de los grandes temas de investigación. Nosotros en el laboratorio lo que hemos hecho es medir el campo magnético del cerebro con la presión de aire por ambas fosas. Entonces, ver cómo las fosas, cada una de las fosas tiene una influencia diferente sobre ciertas partes del cerebro. Y cómo cuando hay una inspiración que es bucal y no nasal, pues no hay tanta actividad en ciertas estructuras del cerebro que necesitamos para prestar atención o tener memoria. Pero hasta el punto, por ejemplo, de que, por ejemplo, yo haciendo el programa aquí estas 3 horas, ¿no?, en que estamos desde las 4 a las 7 de la tarde, si yo respirara mejor y lo hiciera siempre por la nariz, inspirando, sobre todo inspirando, podría acordarme de cosas a lo mejor que estoy intentando improvisar y acordándome de qué fue aquello, qué tal, más que si no lo hago, que si respiro mal, o esto es reducirlo a una cosa muy muy pequeñita. No, según lo que dicen los estudios, sí, efectivamente. ¿Sí? Fíjate, el Max Planck en Alemania hizo un estudio con personas ya mayores, algunos de ellos con más probabilidad de tener enfermedades neurodegenerativas, y lo que les hicieron fue un entrenamiento en el olfato, por lo cual tenían que aprender a respirar por la nariz, pues se vio que había una mejora cognitiva. La respiración, cuando es nasal, favorece la actividad neuronal de las áreas implicadas en la cognición. Oye, me interesa mucho esto también de la postura. Antes he hablado y es cierto, ahora nos pasamos media vida encorvados porque estamos con el móvil. Exacto. Tanto si estamos sentados como de pie. Pues a veces paseando también por la calle porque también vamos con el teléfono móvil. Con lo cual es cierto que llevamos una postura que en vez de estar, pues eso, no sé si erguidos, ¿no?, y con la cabeza alta, vamos encorvados, con la barbilla metida, pues aquí en el cuello y mirando el teléfono móvil. ¿Qué le dice esta postura al cerebro de nosotros o de lo que nos pasa en ese momento? Pues mira, desde hace muy poco se está...
está estudiando la influencia que tiene el cuerpo, la arquitectura corporal, es decir, la postura, sobre el cerebro. Y hace pues como 3 meses la revista Nature publicó que se había localizado por primera vez en el cerebro una estructura cerebral que da cuenta de cómo está toda la postura. Pero esta zona del cerebro no solo informa al cerebro cómo está la postura, sino que esta información se convierte en sentido. Es decir, lo que esté pasando, el cerebro lo tiene que interpretar y según lo que esté pasando, el cerebro tiene que decidir hacer una cosa u otra. Entonces, lo que se ha visto es que según cómo tengamos nuestra postura, el cerebro lo va a intentar asociar a un estado emocional. Por tanto, si yo estoy triste, pues eso, me encojo, me encorvo, ¿verdad? Y es lo mismo que hago a lo mejor al coger el móvil. Pues esto lo que se ha visto es que reduce nuestra capacidad de memoria, pero hace que nos centremos más en las cosas negativas que positivas, lo que hacemos cuando estamos tristes. Es decir, intenta establecer una congruencia entre la postura corporal y la postura mental. Por tanto, se han hecho terapias, por ejemplo, se ha hecho experimentos en terapia, donde hay una persona que está relatando su estado y por tanto pues su cuerpo manifiesta esta dificultad que está viviendo, se encorva. Pues ¿qué pasa si en ese momento el terapeuta corrige un poco la postura y la pone un poco más erguida, sin estar recto y como un palo, es simplemente una postura más recta? Pues la eficacia de la terapia mejoró significativamente. Es decir, utilicemos al cuerpo como un aliado para nuestra psicología, para nuestros estados. Mentales. O sea, bueno, es súper interesante lo que estás contando. Estamos hablando con Nazaret Castellanos, es neurocientífica, autora de este libro, que lleva por título Neurociencia del cuerpo, cómo el organismo esculpe el cerebro, ¿no? Y estamos poniendo algunos ejemplos de cómo se puede cambiar, ¿no? O, esculpir, en definitiva, que lo dices muy bien en el subtítulo, el cerebro. Entonces, si vamos punto por punto de estos que hemos comentado aquí y otros muchos que aparecen en el libro, ¿no? Una respiración más correcta, una forma de alimentarnos en unos momentos determinados para que ese estómago tenga esos pulsos cuando los tiene que tener y no los tenga constantemente y no cuando los tiene que tener. Esto que hablábamos de la postura, porque estamos en... dañando en realidad nuestro cerebro simplemente por el uso del móvil constantemente. Es decir, si corregimos estas cosas, conseguimos realmente una mayor, ¿cómo llamarlo? Sensación de bienestar, una mayor estabilidad mental, no lo sé, ¿cómo lo llamamos? Sí, pues todas estas investigaciones se centran dentro de la medicina preventiva. Entonces hay que tener en cuenta que la medicina preventiva debe ser siempre integral. Nada se puede apoyar en solo una cosa. Cuido mucho mi alimentación, pues esto no es o respirar o la meditación no son nunca la panacea. Es todo, ¿no? Entonces, si sabemos el funcionamiento de nuestro cuerpo, igual que un instrumento, si lo tocamos mejor,
esto hace que podamos conseguir una mejor salud mental. Entonces, si yo doy cuenta más veces a lo largo del día de cómo está mi postura, la intento corregir, como dice la Universidad de Cambridge, pacificar mi cuerpo, que a mí me encanta. Doy importancia a lo que como porque sé que me va a afectar. Sé que, por ejemplo, si tengo un examen, alguna cosa me pone nerviosa, puedo utilizar la respiración para calmarme. Sé que haciendo ejercicio físico prevengo alteraciones de salud mental. Si utilizo mi cuerpo, mi biología, pues es una herramienta más para la psicología. O sea, estamos yo creo, para mí, una revolución donde la psicología se vuelve muy biológica. Desde luego. Y esto es muy bello, porque tenemos las dos partes, la mente, ya hemos aprendido mucho, y tenemos el cuerpo, que lo estamos ahora pues reaprendiendo, como digo yo. Entonces unamos todo lo que ya sabíamos. Por cierto, según un estudio de la Universidad de Harvard, que esto también me ha llamado mucho la atención, el 47% del tiempo que estamos despiertos nos hallamos en realidad bajo un estado mental en el que hacemos algo mientras nuestra mente está en otra parte. ¿Esto no es bueno? ¿Deberíamos reducir o poder reducir este porcentaje de como lo que tradicionalmente se ha dicho es que se le va el santo al cielo, o en realidad no está aquí, está distraído? Sí. ¿Esto nos pasa tanto? Exacto, sí. Este artículo de Harvard se llamaba "Una mente divagante es una mente infeliz". Entonces, lo que ellos vieron, pero que es algo que ha hecho toda la literatura a lo largo de toda la historia, lo que ellos vieron es que el 47% del tiempo que estamos despiertos estamos haciendo una cosa, pero casi en piloto automático, ¿no? Casi la mitad del tiempo que estamos despiertos no estamos donde estamos. Y entonces esto se convierte, según sus estadísticas, es una de las mayores fuentes de insatisfacción. Bueno, pues nada, habrá que aprender a estar donde estamos, y seguro que este libro nos ayuda a ello. Neurociencia del cuerpo. Nazaret Castellanos, muchas gracias, buenas tardes. A ti, muchísimas gracias.